Hola de nuevo. Seguimos con nuestro tema 4 y en concreto nos centramos en el punto 2.2, las primeras organizaciones en Francia y Alemania. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, igual que el proceso de industrialización, la clase obrera industrial se desarrolló en Europa continental más tardíamente y de forma menos continuada que en Gran Bretaña. Hasta 1848, la actividad obrerista se centró principalmente en París, donde actuó casi siempre en alianza con la burguesía liberal, persiguiendo la democratización del régimen político. Ya vimos, por otra parte, en el tema anterior, cómo a raíz de la revolución de 1848 se van a separar en sus intereses políticos la burguesía del proletariado. Y en este vídeo, ¿qué vamos a ver? Nos vamos a dedicar a ver la evolución del movimiento obrero en dos lugares, Francia y Alemania. Y nos detendremos esencialmente en cuatro autores, el duque de Saint-Simon, Fournier, Charles Fournier, Blanqui y Proudhon. Autores que van a ser englobados, estos cuatro, dentro de lo que se va a llamar el socialismo utópico, pero que, poco a poco, van a ir dando cuerpo ideológico a las diversas acciones obreras. Por último, nos centraremos en el proceso de Alemania y veremos el crecimiento de figuras esenciales como es el caso de Karl Marx. Pasamos ahora al desarrollo del punto. En efecto, en Francia, los movimientos populares tienen, sobre todo, objetivos políticos. Recordamos que este es el país donde se ha desarrollado la Revolución Francesa. Y, a diferencia de Inglaterra, donde, en el caso inglés, tienen un mayor contenido de reivindicación social. Pero bien, el predominio de reivindicaciones políticas no significa la ausencia de que existan problemas laborales, pues, por ejemplo, desde 1815, la intensificación del capitalismo industrial en Francia provoca las mismas consecuencias sociales que en otros lugares y que ya hemos visto y hemos hecho referencia al final del tema 2 de la revolución industrial. Todos estos problemas sociales van a facilitar la creación en primer lugar y la expansión de las ideas de diversos reformadores. En primer lugar, nos dedicaremos a dos de ellos, Saint-Simon y Fournier, que tuvieron gran influencia en los años 20 y 30 del siglo XIX. Analizamos ahora a Saint-Simon. Saint-Simon, que tenéis aquí, entiende que hay dos clases sociales. La de los ociosos, en la que entrarían los aristócratas y los rentistas, y la clase de los productores. ¿Y quién entraría aquí? Pues por un lado los banqueros, los empresarios y los obreros. En el caso de Saint-Simon, se produce un respeto a la propiedad privada de los productores, pero sin embargo, afirma que la propiedad privada de los ociosos, esto es, de los aristócratas y de los rentistas, constituye la razón de la pobreza y la desigualdad de la que son víctimas, en este caso, fundamentalmente, los obreros. ¿Qué es importante de todo esto? Que Saint-Simon formula, por primera vez, la idea de la explotación del hombre por el hombre. Saint-Simon, que fue un gran pensador francés, cuyas ideas posteriormente dieron lugar al Saint-Simonismo, es decir, que tuvieron cierta vigencia posterior a su muerte, también dejó la idea de según la cual cada uno ha de ser clasificado según su capacidad y remunerado según sus obras. En definitiva, podemos considerar a Saint-Simon uno de los primeros socialistas utópicos. Nuestro segundo pensador es Charles Fournier, quien planteaba la creación de pequeñas comunidades en torno a aproximadamente 1.600-1.800 personas de productores tanto agrícolas como industriales. Integraba en ellas
la mujer que estaría incorporada al trabajo productivo y también planteaba la enseñanza de los niños de una forma socializada. A estas comunas, por llamarles de alguna manera, le dio realmente el nombre de falansterios, que debían constituir la base política y económica de la sociedad, mientras el Estado consideraba, según él, que debía desaparecer y sería sustituido por la filantropía. Una vez analizado brevemente a Saint-Simon y a Fournier, hemos de entender que en Europa, y por supuesto también en Francia, las primeras organizaciones obreras tuvieron que ser forzosamente clandestinas, pues en el caso francés, la ley Le Chapelier, vigente desde los tiempos de la Revolución Francesa, prohibía la existencia de asociaciones obreras, que fueron, por tanto, duramente reprimidas, propiciando así la existencia de las llamadas sociedades secretas, que tenían un carácter tanto político como revolucionario. Ello no fue obstáculo para importantes revueltas, como la de los sederos de Lyon en 1831 y 1834, o las de París en 1832, 1835 y 1839. En estas últimas revueltas tuvo un papel muy importante y trascendental un líder obrero, Louis Augustin Blanqui. Blanqui es un socialista que orientó a la clase obrera francesa hacia acciones políticas revolucionarias, mediante tácticas de conspiración e insurrección. Por otro lado, utilizó y se adelantó a otros teóricos términos como comunismo y dictadura del proletariado, constituyendo un claro precedente de Karl Marx y de Lenin. Blanqui ejerció una gran influencia en todo el movimiento obrero francés del siglo XIX. Veamos como ejemplo el triunfo en febrero de 1848, dentro de las llamadas revoluciones de 1848, el triunfo, vuelvo a repetir, del movimiento revolucionario en Francia, impulsado por una coalición tanto de socialistas, republicanos como demócratas, instauró la llamada Segunda República Francesa y llevó al gobierno a dirigentes socialistas y obreros, como Louis Blanc y Alexandre Albert, encargados de una amplia reforma social, que tendrá como base la intervención del Estado en la economía, mediante la creación de industrias estatales autogestionadas por los obreros. ¿Qué sucedió? Que el triunfo contrarrevolucionario en julio de 1848, como ya vimos en el tema anterior, puso fin a toda esta experiencia. Así llegamos ya a la década de 1840, cuando va surgiendo poco a poco en Francia otra corriente de sindicalismo revolucionario creada, en este caso, por Pierre-Joseph Proudhon, de carácter individualista, y que pretendía la sustitución del Estado por una federación de comunas autogestionadas. El proudonismo constituye uno de los componentes fundamentales del anarquismo que se va a desarrollar más tarde y va a ser una de las corrientes con notable presencia dentro de la Asociación Internacional de Trabajadores. Pasamos ahora a comentar el caso de Alemania. En este caso, sabemos que Alemania como tal no va a existir hasta 1870. Pongo este mapa como mera ubicación geográfica del lugar que vamos a comentar. El retraso industrial de Alemania durante la primera mitad del siglo XIX justifica la escasa presencia de movimientos obreros. Al mismo tiempo, el proceso de unificación nacional se mezcla con las reivindicaciones sociales, dándole al movimiento obrero alemán un peculiar carácter y un acusado tono de especulación filosófica. En efecto, Alemania fue escenario de un singular desarrollo del pensamiento social y político, del que Karl Marx fue su exponente más destacado.
Buena parte de los intelectuales de izquierda alemanes tuvieron que exiliarse tras el fracaso de los movimientos revolucionarios en 1820 y 1830. En 1826, estos exiliados de izquierda alemanes constituyeron en país la llamada la Liga de los Justos, que tuvo que exiliarse más tarde a Londres, en concreto en 1839, donde tomó contacto con Marx, hecho que revelaría como decisivo para la creación de la AIT. Hasta aquí ha llegado este punto 2.2, en el cual hemos analizado los inicios del movimiento obrero desde el punto de vista intelectual y organizativo en dos países fundamentales de la Europa continental en esta época, Francia y Alemania.